Bienvenidos a todos los que habéis venido a esta semana dedicada al estudio del mensaje de 1888. Lo que solemos pensar que fue el mensaje, o es, o lo que pensamos que ocurrió hace mucho tiempo en Minneapolis y después, no hay diferencia, porque nosotros no somos nadie. No creáis las palabras que tenemos que decir. No somos teólogos, ¿es verdad? Ninguno de nosotros tiene un grado en teología, un doctorado, excepto el doctor Douglas, que vendrá después. Él es miembro de nuestro consejo asesor, sí, pero el resto de nosotros no somos eruditos. Algunos de nosotros solo somos misioneros en África, nada más. No somos más brillantes que cualquier otro pastor adventista del séptimo día o evangelista, o anciano local o maestro de escuela sabática. Solo somos personas comunes y corrientes que han descubierto algo. Y ese es nuestro problema. La gente nos pregunta, ¿qué es el Comité para el Estudio del Mensaje de 1888? ¿Quiénes son? Hemos oído cosas buenas y malas, probablemente más malas. Pues bien, tengo que decirte quiénes somos. Nosotros estamos justo aquí en tu Biblia. Coge tu Biblia y lo verás en la siguiente historia. En Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Y la historia está en el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Comenzaremos la historia en la última parte del capítulo 6. Lo que está pasando es que la nación de Israel habían sido tan rebeldes a Dios y apóstatas que Dios se vio forzado a retirar su protección de ellos. El ejército sirio había acampado alrededor de la ciudad de Samaria, les asediaron, y el asedio fue tan terrible que casi cuesta decirlo, porque el pueblo recurrió al canibalismo. El rey tenía horribles perspectivas, por supuesto, y su reacción fue de acuerdo al protocolo para los reyes israelitas, de ser culpado por este horrible desastre. Debía ser el Señor mismo obrando a través de su profeta Eliseo. Así que el rey hizo un juramento con el que determinó cortarle la cabeza a Eliseo. Envió a alguien a la casa de Eliseo. Eliseo lo vio llegar y en el versículo 32 dice, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Y después en el capítulo 7 leemos que Eliseo dijo al pueblo y al rey, así dijo Jehová, mañana a estas horas, en medio de esta horrible hambre, habrá mucha comida repentinamente disponible. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, probablemente su ministro de defensa, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Esto es absolutamente imposible. Y Eliseo dijo, bien, tú verás el cumplimiento con tus propios ojos, pero no comerás ni siquiera un bocado de la comida. De sobre lo que pasó, la historia continúa en el versículo 3 en adelante. Había 4 hombres que eran leprosos, que rogaban que sus cuerpos y almas siguieran juntos. Y había tanta hambre
que ellos sabían que iban a morir. Y ellos tuvieron una brillante idea. Dijeron, como vamos a morir de todas formas, ¿por qué no nos vamos con los sirios? Abandonamos Samaria y nos vamos a ver si esos paganos tienen misericordia de nosotros. Quizá ellos puedan probablemente darnos un pedazo de comida. Podemos probar, vamos a morir de todas formas. Así que, entonces ellos fueron. Cuando llegaron al campamento de los sirios, se sorprendieron al ver que no había ni un soldado allí. Todo el mundo se había ido y habían dejado sus tiendas, sus camas, todo, y sus provisiones de comida. Y los leprosos se alegraron mucho. Intentaron esconder algunas cosas y después, de alguna manera, una pequeña parte del amor de Dios entró en sus corazones y empezaron a pensar en el pueblo que estaba en la ciudad de Samaria. Y dice aquí, no estamos haciendo bien. Versículo 9. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Aquellos 4 leprosos somos nosotros. Hemos encontrado algo precioso, preciosísimo. Hace 50 años, uno de nosotros llamó a la puerta de esta ciudad y les declararon lo que habían visto. Y por eso tenemos este pequeño comité para el estudio del mensaje de 1888. Según la historia bíblica, los guardas de la puerta y los oficiales del rey no persiguieron a aquellos 4 leprosos, porque por su dicho, ellos encontraron toda aquella comida. Al principio les costaba creer en lo que les decían, pero dejaron de dudar y cogieron aquellos alimentos que estaban disponibles. Los vendieron en las calles de Samaria y el siervo del rey, que no había creído a esta predicación, fue atropellado por el pueblo y nunca probó un bocado. Debemos hablar primeramente a los guardas de la puerta de la ciudad. Sobre este maravilloso descubrimiento, lo que de hecho fue el principio de todo, por lo que estamos rogando como denominación durante generaciones, es la lluvia tardía. Se nos envió por la gran misericordia de Dios, pero se perdieron en los archivos durante muchos, muchos años. En toda mi experiencia, solo conocí a uno de nuestros líderes que admitió que incluso nunca había leído nada que tuviera que ver con el mensaje de 1888. No ahora, eso fue hace años. Hoy piensa diferente, por supuesto. En ese tiempo, solo una persona que declaró que no había leído nada. Y cuando él habló de lo que había leído, dio su experiencia un cambio de rumbo de lo que había sido hasta ese momento. Hemos estado famélicos por el mensaje que Dios quería que diésemos al mundo. De hecho, el Señor ordenó que el mensaje fuera dado al mundo. Y en primer lugar, a cada iglesia adventista del séptimo día. Y lo que la sierva del Señor dice es que el propósito de Dios era que cada iglesia adventista del séptimo día llegara a ser un lugar que estuviera tan lleno de las buenas nuevas del Evangelio que nadie nunca más dijera que los adventistas del séptimo día predican la ley, pero que no predican a Cristo. Era el plan de Dios
que las iglesias adventistas del séptimo día desarrollaran una reputación a nivel mundial. Si queréis ir y escuchar sobre la cruz de Cristo, si queréis descubrir lo conmovedor que es el amor de Dios, que es amor ágape, ve a la iglesia adventista del séptimo día. Allí lo escucharás. Ese era el plan de Dios. Era el plan de Dios que cada iglesia adventista del séptimo día, incluso esas pequeñas iglesias, sabéis que tenemos esas iglesias en el norte de California, pequeñísimos grupos de personas. Era el plan de Dios que incluso esas pequeñas iglesias fueran lugares que iluminaran su comunidad, que atrajeran a la gente como un imán fuera de las iglesias populares, fuera del Islam, fuera del hinduismo, lo que sea, incluso del ateísmo, a personas honestas a estudiar este preciosísimo mensaje. Bien, el tiempo pasó. Había una pequeña mujer que era secretaria en la Conferencia General en 1950. Finalmente se retiró y en ese tiempo volvimos a África. Y llegó el momento cuando volvimos a casa. Llegamos a casa en 1985, la última parte del año 1984. Y esta pequeña mujer ya tenía el pelo canoso. Su nombre era Ellen Tate. Ella me llamó un día y dijo: mire, creo que no está bien que conozcamos el mensaje de 1888 y que no lo compartamos. Yo le dije: creo que está en lo cierto. No debemos guardárnoslo para nosotros, pero no sé qué podemos hacer. Dije: no sabía lo que hacer. Y ella dijo: bien, si invito a algunas personas a que vengan a Camp Mount Haven en la conferencia de Ohio, ¿usted vendría a explicarnos qué es este mensaje de 1888? Dije: bueno, no puedo negarme a esto. He sido comisionado a predicar el Evangelio, claro. No puedo decir nunca que no. Sí, debo compartir el Evangelio, es cierto. Así que fui, y quizá haya alguna persona aquí que presenció esa primera conferencia en Camp Mount Haven en 1984. No sé si hay alguien aquí que estuvo allí. Pero las personas que fueron eran unas 125, solo por el boca a boca. Algunas llamadas de teléfono y cartas, eso es todo. Dijeron que tuviéramos otra conferencia al año siguiente. Hagamos una hoja informativa, dijeron. Y por cierto, esperaba que alguien me trajera esa caja de hojas informativas. Si alguien que esté escuchando mi voz y puede traerme esa caja, me gustaría tenerla. Sí, me gustaría que se pasaran. Me gustaría invitaros, cualquiera que quiera estar en la lista para recibir la nota informativa o newsletter, denos su nombre y dirección postal y estaremos encantados de añadirles en nuestra lista. Muy bien. Así que Ellen intentó obtener el permiso de la conferencia de Ohio para que tuviéramos un lugar más grande como la iglesia de Mount Vernon, y dijeron: de ninguna manera. Estaban asustados. La sola mención de 1888 les asustó. Y Helen lo puso en oración. Era una dama que creía en la oración. Y yo aprendí una lección. Este mensaje nunca podrá ir hacia adelante, excepto de rodillas, por la humilde oración, porque hay muchísima oposición. Ella se puso a orar y adivinad lo que pasó. La Universidad Andrews abrió sus brazos ampliamente y dijo: sois bienvenidos, venid. Y tuvimos un buen número de nuestras conferencias generales en la Universidad Andrews
en los años que siguieron. Y aquí estamos hoy. Algunos me dicen, toda la idea está equivocada, equivocada, equivocada. Y son gente más sabia que yo. Y yo pienso, bien, no de rodillas. Estoy seguro que he orado miles de veces. Señor, por favor, dame los ojos de aquellos que se oponen a este mensaje. Ayúdame, Señor, para verlo como ellos lo ven. Ayúdame a ver lo que está equivocado sobre mis convicciones de este preciosísimo mensaje. Pero si volviera atrás, estaría en serios problemas, porque alrededor del mundo hay literalmente miles de adventistas del séptimo día que aman este mensaje, no de forma sentimental, en una manera superficial. Ellos han estudiado y estudiado las evidencias. Ellos ven las evidencias y creen en ello con todo su corazón. Y estoy agradecido por su existencia. Y estamos orando que un gran número, sí, por supuesto, todos vosotros, queridos, que habéis venido a pasar esta semana para estudiar este mensaje, también habéis venido para ver cuál es esta evidencia. No importa lo que pensemos o lo que digamos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la sierva del Señor Ellen White sobre este mensaje? Y hemos apelado a la conferencia general. Por favor, hermanos, haced una cosa. Por favor, permitid que este preciosísimo mensaje vaya a la Iglesia Mundial. Y por favor, dejen que la Iglesia Mundial sepa lo que Ellen White tenía que decir sobre él. Eso es todo. Y no creo que ningún comité, ninguna conferencia haga ningún movimiento o algo. Yo creo simplemente que pueda avanzar sin obstáculos, sin distorsiones, exactamente y francamente así como fue. Y el testimonio de Ellen White es que se permita predicar y Dios obrará un milagro. Y yo creo que es posible que la obra de Dios finalice en esta generación. La gente se ríe de mí cuando les digo que yo soy un adventista del séptimo día. Y la palabra adventista, ¿sabéis lo que significa? La mayoría no lo sabe. Creen que un adventista es alguien que cree en la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y punto. Eso no es un adventista. Buscadlo en vuestro diccionario y veréis que un adventista es alguien que cree que la segunda venida de Cristo es inminente. Y a esto se le llama la bienaventurada esperanza. Nuestros pioneros se aferraron y apreciaron el día en que verían al Señor venir en las nubes de los cielos. La revista adventista, publicó un artículo no hace mucho sobre nuestros jóvenes que decía que categóricamente los jóvenes adventistas en nuestras universidades y academias no tienen ni idea si Cristo volverá en sus días. Y yo todavía continúo diciendo que soy un adventista del séptimo día, cuyo propósito es ver la venida de Jesús en las nubes de los cielos. Llamadme fanático si queréis. Me bauticé hace 74 años y todavía amo la fe adventista. Cuando me bauticé, pensé que el Señor volvería tan pronto que no acabaría nunca el instituto. Terminé el instituto y luego fui a la Southern Union College y pensé que nunca acabaría la universidad antes de que viniese el Señor. Es algo como conducir con tu coche por la autopista por la noche. Tus faros solo pueden alumbrar la carretera que está delante unos 60 metros, nada más. Y mis luces solo pueden alumbrar solo un poco de la carretera que tengo delante.
Y yo creo que el Señor puede acabar esta obra en muy poco tiempo, una vez que su pueblo esté dispuesto a cooperar con Él. Bien, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un profundo anhelo y un hambre por algo. Pero no solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Compartimos un vacío en el alma común con anhelantes y exhaustivos cristianos sinceros en las iglesias evangélicas guardadoras del domingo. El pastor Rick Warren es pastor de una iglesia de 13,000 miembros en la iglesia de Saddleback, en California. Ha escrito un libro titulado La vida con propósito, que está siendo estudiado por 2.500 iglesias de 100 diferentes denominaciones. Y ha venido aquí, al norte de California, y ha vendido aquí, en el norte de California, solo 3,7 millones de copias. El New York Times es el segundo en la lista de los más vendidos. Y a pesar de esto, una cierta cantidad de nuestras iglesias, aquí en la Conferencia del Norte de California, ha decidido que, como espiritualmente nuestra iglesia no está tibia sino muerta, debemos coger cualquier cosa que pueda darnos vida espiritual. Y ellos también se han adherido a la vida con propósito. Dejadme decir que creo que el pastor Rick Warren es un cristiano sincero, no tengo dudas sobre eso. Creo que Dios tiene mucho pueblo sincero entre los sacerdotes católicos, entre los pastores evangélicos, personas que quizá están viviendo según la luz que tienen más que nosotros, adventistas del séptimo día, según la luz que tenemos. No intento decir nada que sea crítico de esta buena gente. Pienso en ellos, pienso en Billy Graham. Lo conocí una vez en África, allí cuando yo era misionero. Él fue allí y conoció a un grupo de misioneros y pasamos unos momentos agradables con él. Un hombre muy agradable, buen hombre. Recuerdo algo que dijo, solía orar diciendo, por favor, Señor, envía a mucha gente hoy a la reunión. Y ya nunca ruego por eso, solo oro por una cosa. Señor, aquellos que vengan, dales que sean bendecidos. Y a eso yo dije amén. Creo que Billy Graham es un buen hombre. Pero él no sabe. El pastor Rick Warren no sabe. Charles Tander no sabe. Maxwell Carden no sabe. Y todas estas queridas personas no tienen ninguna idea sobre el cambio en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo del primer departamento del santuario celestial al segundo departamento. Y este cambio en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo es el fundamento de esta iglesia en todo el mundo. Si perdemos esto, simplemente volveríamos a ser bautistas del séptimo día. Y ellos también son buenas personas. Pero Dios dio un mensaje especial a los adventistas del séptimo día. Hay guardadores de la promesa, un grupo de hombres muy sinceros. Ellos son los mejores esposos, los mejores padres, guardadores de la promesa, totalmente inconscientes, porque toda su concepción está basada en el pacto antiguo. El pacto antiguo son nuestras promesas a Dios. El nuevo pacto es la promesa de Dios a nosotros. Hay una diferencia enorme dependiendo de en cuál creas tú. De hecho, los dos pactos fue el tema que inicialmente causó más oposición en Minneapolis y en los años que siguieron. En 1890, creo que el 16 de marzo,
El Señor dio a Ellen White una visión en la cual se le dijo explícitamente que el Señor había dado al hermano E.J. Waggoner la correcta versión de los dos pactos. Y la versión de Waggoner es simplemente la luz del sol. Maravillosa. El mismo pueblo de Israel formó el antiguo pacto en el monte Sinaí. Nunca fue el plan de Dios que formaran ese antiguo pacto. Él vino, como leemos en el hebreo, con atención. Si vemos algunas palabras en hebreo, sabremos lo que realmente está diciendo. El Señor propuso al pueblo de Israel que simplemente creyeran en las promesas que Él le hizo a su padre Abraham. Eso era lo único que el Señor quería que hicieran. Ellos no tuvieron la fe de su padre Abraham. Ellos fueron los únicos que formaron el pacto antiguo. Hebreos 9 dice que incluso el santuario del que tanto hablamos, el que Moisés construyó en el desierto, incluso aquel santuario es un santuario del pacto antiguo. Las ofrendas que desprendían ríos de la sangre de los animales no podían ni siquiera limpiar un solo pecado. Todo era completamente inútil. Eso es de lo que está hablando el libro de Hebreos, que no había nada más que un fracaso total en la medida en que el antiguo pacto y el santuario del cual derivaba nunca hizo perfecto a nadie. Si coges el libro de Hebreos y lo lees todo con atención, bueno, vamos a hacerlo. Este es un pequeño paréntesis. Pero como la lección de escuela sabática trata de Hebreos y en unos días será sábado, quizá podamos apartarnos del tema un momento para ver algo. 11 veces en el libro de Hebreos, Pablo enfatiza el tema básico central del libro, que es vivir una vida sin pecado, en carne de pecado. Esta es la idea que aparece en todo el libro. Hebreos capítulo 5, versículo 9, leemos que incluso Jesús fue perfeccionado. Versículo 14, la traducción de la versión King James es perfecto en el griego. Después capítulo 6, versículo 1, dice que dejemos las cosas de los bebés y avancemos hacia el objetivo que Dios tiene para nosotros, la perfección del carácter. Más adelante en el capítulo 7, versículo 4, si perfección significa perfección del carácter en carne de pecado caída, si fuera por el sacerdocio levítico, ya no tenemos necesidad de más sacerdotes o sacrificios, porque no funcionan. Y en el versículo 25 afirma que Cristo es capaz también de salvarla perfectamente. Eso es lo que dice en griego, quien vaya a Dios a través de él. Este es el número 6. Llegamos hasta el versículo 28. El Hijo se ha perfeccionado para siempre. Esta es la 7ª vez que se menciona. Y en el capítulo 9 y versículo 9, otra vez, él lamenta el hecho de que el servicio levítico y el maravilloso templo que Salomón construyó, todo aquello era inútil para hacer a nadie perfecto de carácter. Avanzamos al capítulo 10, versículo 1, dice lo mismo, que el día del juicio anual era inútil para hacer a alguien perfecto en carácter. Y el capítulo 11, versículo 40, todos estos maravillosos santos de tiempos antiguos que vencieron por la fe en Dios, Dios ha provisto, aunque no han recibido la promesa, Dios ha provisto cosas mejores para nosotros hoy, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y después su oración en el capítulo 13, que esta oración sea contestada. Es tiempo ya, 2003, que la oración que hizo sea contestada. Y el Dios de paz, versículo 20, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Tienen algún mal hábito? ¿Eres alcohólico o drogadicto o adicto al tabaco?
¿Tienes algún otro pecado que te domina? ¿Pornografía quizá? ¿Algo que te arrastra hacia abajo y piensas que no hay esperanza para ti y que no podrás vencer? Pues bien, Dios que resucitó a Jesús de los muertos para salvarte para salvarte de tus pecados, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad. Este es el tema básico del libro de Hebreos. No he tenido la oportunidad de analizar cada palabra del libro de la escuela sabática acerca de Hebreos. Lo repasé 2 veces y no encontré nada allí sobre este tema básico del libro de Hebreos. La perfección del carácter cristiano en la carne caída y pecadora. Esto es a menudo ridiculizado. Y si tú te atreves a creer en el mensaje de 1888 y alguna vez te atreves a articular la idea de que puedes estar muy seguro de que alguien se reirá de ti en la clase de escuela sabática y te preguntará, ¿eres tú perfecto? Enséñame a alguien que sea perfecto. Y tú tendrás que bajar la cabeza porque no puedes hacer eso. Sí, la gente se ríe, lo llaman perfeccionismo. Pero es el mismo corazón del mensaje de los 3 ángeles en verdad. Bien, la razón por la que la gente se asusta de esto, que produciría perfeccionismo o fanatismo, es porque ellos temen que algunos pobres que están muy bien fundamentados de aquí arriba irán presumiendo por ahí diciendo: yo no he pecado en 10 años, soy perfecto. Es ridículo. Nunca pretenderemos ser perfectos, nunca. Siempre nos daremos cuenta de que estamos totalmente perdidos por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios continuamente. Ahora bien, ¿por qué existe este pequeño comité? Porque esperamos despertar a nuestro pueblo, a los miembros de iglesia, a nuestros hermanos en el ministerio, a sentir una profunda hambre y sed por algo que no tenemos. Lo que el pastor Rick Warren y lo que la iglesia de Saddleback hicieron en el sur de California, lo que tenían no es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la genuina, lo que es un intento de aproximación, la bendición real de la lluvia tardía. Este mensaje de 1888, y no titubeo al decir esto, es el tema más importante que enfrenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial hoy en día. Y sé que es una declaración muy fuerte de hacer. Es incluso más importante que la conferencia que ahora está teniendo lugar en Colorado sobre creacionismo versus evolución, que también es un tema muy importante. Pero este tema de un mensaje que libera de la esclavitud a pecar es incluso un mensaje más importante. Es un mensaje apasionante, es intensamente interesante. Especialmente cautiva los corazones de niños, adolescentes y jóvenes. Diréis, Pastor Whelan, ¿usted sabe de lo que está hablando? Creo que sí. Creo que sí. He visto jóvenes emocionarse con estas buenas nuevas. Por ejemplo, una pequeñísima ilustración de cómo el mensaje de 1888 es diametralmente opuesto
a lo que comúnmente se cree entre los jóvenes. Y es que es fácil salvarse y difícil perderse. Encontramos a aquellos que lo niegan. Un gran porcentaje de nuestros jóvenes. La idea que prevalece casi por todas partes es que lo más duro que existe en este mundo es prepararse para ir al cielo. Es un camino cuesta arriba, duro, lleno de piedras. Es tan complicado. Pero ir al infierno es tan fácil. Solo hay que dejarse llevar. Bien, los mensajeros de 1888, Jones y Waggoner, tenían una idea diferente. Ellos enseñaron, y por favor, escuchadme bien, y he orado, Señor, ayúdame a decir esto correctamente. No quiero decir nada que sea imprudente o extremo. Quiero ser muy temperante en lo que voy a decir. Es fácil salvarse y es difícil perderse. No estoy poniendo un punto aquí. Así que por favor no salgáis por la puerta diciendo, este hombre dice que es fácil salvarse y difícil perderse. Punto. Yo no he dicho eso. Si tú entiendes y crees cuán buenas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, Jones y Waggoner tenían esta idea. Y es más, Jesús apoya lo que dijeron. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, y creo que empieza en el versículo 28, Jesús hizo un comentario sobre esto. ¿Cuántos creen en lo que Jesús dijo? ¿Estáis seguros? ¿Muy seguros? Pues aquí está lo que dijo. Bueno, voy a cerrar mi Biblia y permitidme decirlo de memoria. Creo que deberíamos memorizar las Escrituras, ¿no creéis? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es duro y mi carga pesada. ¿Cómo lo he hecho? Así es precisamente como muchos de nuestros jóvenes lo entienden. Y Jesús, de hecho, usó la palabra duro cuando habló con Saulo de Tarso en el camino a Damasco, quien estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, y le dijo que si él continuaba por ese camino luchando contra el Santo Espíritu de Dios, iba a desgastar su sistema nervioso. Te subirá la tensión arterial o un fallo cardíaco o algo. Saulo de Tarso, vas a matarte a ti mismo si continúas luchando contra el Espíritu Santo. Es duro dar coces contra el aguijón. Bien, lo que dijo Jesús es bueno. Y todos vosotros dijisteis, sí, yo creo en lo que Jesús dijo, pero el problema es que Ellen White tiene la reputación por decir algo bastante opuesto. De hecho, lo que dijo Ellen White es sorprendente para muchos de nuestro pueblo. Los más jóvenes piensan que el libro más aburrido que puedes coger para leer es Testimonios para la Iglesia, los 9 tomos. Y leer a Ellen White no es lo que ellos piensan, que es para pasar un buen rato. Y ellos tienen esa idea de que Ellen White es dura, te hace sentir constantemente miserable, culpable, y ella hace que sea duro salvarse. Bien, en su pequeño libro titulado El discurso maestro de Jesucristo, la página 139, en la versión en inglés, en la española es la 117, ella dice: no debemos concluir en que el camino ascendente es un camino duro y el camino descendente es el camino fácil. Creo que lo memoricé a todo lo largo del camino que conduce a la muerte. Hay penas y castigos, hay pesares y chascos,
hay advertencias para que no se continúe. El amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. Cierro comillas. Así que el plan de Dios para su iglesia es, para cada iglesia, que sean un lugar en el que estas buenas nuevas se presenten claramente en las clases de escuela sabática, tanto si estás enseñando en las clases de los niños pequeños, adolescentes, jóvenes, a todo este pueblo, darles el Evangelio, las verdaderas buenas nuevas del Evangelio. No temáis de que la enseñanza de la verdad de lo que Cristo logró en la cruz animará a la desobediencia, a la ley de Dios. Es exactamente lo opuesto. La obediencia por la obediencia que está basada en el miedo al castigo o en esperar la recompensa no es genuino. Lo genuino es lo que se comentó anoche. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. ¿Sabéis lo que Pablo dice en el capítulo 5? Que la gente pensaba que estaba loco. Él se fue a esos largos viajes misioneros, fue golpeado, de hecho fue apedreado, le metieron en la cárcel, pasó frío, desnudez, debilidad. Él tuvo una vida muy dura. Y podéis decir que Pablo debería haberse retirado alrededor de los 62 años de edad, quizá, establecerse y conseguir una pequeña villa en el Mediterráneo y cultivar algunas rosas y relajarse y disfrutar de la vida, y había cumplido con su deber. Pablo dijo, no puedo hacer eso. Pensarás que estoy loco, dijo en el versículo 13, pero en el versículo 14 él explica por qué no puede hacerlo. El ágape de Cristo nos constriñe. La gente entiende mal la palabra constriñe como refrenar. No, significa que nos empuja. Pablo nunca paró, no podía parar, porque el ágape continuamente le motivaba. Él dijo, si uno muere por todos, entonces todos están incluidos. Si uno no hubiera muerto por todos nosotros, todos estaríamos muertos. Que es lo mismo que decir que si uno murió por todos, significa que todos morimos en él. De cualquier manera, tu vida no te pertenece. Tu próxima respiración no te pertenece. Y el versículo 15 dije que Él murió por todos, para que los que hoy viven... Voy a extrapolar esto un poco para dejar claro lo que Pablo quiere decir. Los días que vivan, de aquí en adelante, será imposible vivir para el yo, sino que ahora son constreñidos a vivir para Él, quien murió por ellos y resucitó. Los chicos y chicas, los niños pequeños, pueden entender esto. Los adolescentes pueden entenderlo. Las iglesias populares en las que hay muchas personas honestas pueden entender lo que es el ágape. Es una cualidad diferente del amor. Es el tipo de amor que va al infierno para encontrarnos. No hay incluso ni rastro, ni un 1% de preocupación egocéntrica en el corazón de Jesús cuando pendía de la cruz. Si estudiáis el Salmo 22, versículo tras versículo, es la oración que Él oró cuando pendía de la cruz. Y de hecho no tenía ninguna preocupación por Él mismo. Oh sí, Él murió victorioso. Los musulmanes están equivocados creyendo que su muerte fue un fracaso. Están completamente equivocados. Él murió totalmente victorioso. Pero no fue porque Él iba a resucitar e ir al cielo. Él iba a descender al infierno para siempre. Pero tú y yo vamos a vivir para siempre. Eso es lo que le hizo feliz. Y cuando nosotros entendamos, incluso en un pequeño grado, lo que es el ágape, lo que le costó al Hijo de Dios salvarnos, entonces, gracias a Dios, creceremos desde esta infancia. Este egocentrismo que Pablo llama los elementos de este mundo que nos han esclavizado. El pensar constantemente en el yo,
¿Iré al cielo? ¿Pasaré la prueba del examen final, del juicio investigador? He escuchado gente diciendo, Pastor Willan, si puedo pasar por los pelos por las puertas de perla y entrar en la ciudad, seré feliz. Si duermo en la hierba, no me importa si no tengo una mansión como el apóstol Pablo, solo estar ahí dentro. Qué lástima. Este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es honrar al Salvador que murió por nosotros y olvidarnos de nuestra propia recompensa. Bien, de nuevo, bienvenidos a esta semana que será corta para estudiar tan precioso mensaje. Sé que no puedes oír simplemente como si se derramara sobre ti y obtener todo el lote. Es el principio de una vida entera de estudio. Bienvenido a estar hambriento y sediento toda tu vida. Bienvenido a no estar nunca satisfecho. Si tienes una hora de tiempo libre para encender tu televisión, para divertirte un poco, bienvenido a sentirte constantemente motivado por esta preocupación de estudiar, de entender y compartir. Yo creo que esta es la única vida feliz posible. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias, Padre, porque nos has permitido ver solo un pequeño brillo de en qué consiste la gracia de Dios. Perdona nuestra puerilidad. Y Padre, cumple la promesa que le hiciste a Abraham. Le dijiste que sería una bendición a donde quiera que él fuera. Haznos una bendición en donde quiera que vayamos, que podamos ayudar a algunos niños o adolescentes que puedan estar confundidos. No estoy diciendo que por temor, Señor, tengamos asegurado el cielo. Danos una corona. No, no estoy pidiendo eso, sino que nos des el gozo de llevar a alguien a Jesús. En su nombre, amén.